Hola, veo que ya estoy transmitiendo en directo. Voy a ver si puedo invitar a Estela. Aquí. He invitado. Ya estás. Ahora vamos a esperar a que Estela... A ver. Qué guay. A ver. Hola. Ahora, ¿qué tal, Alejandra? Estaba al revés, mi cámara. Ah, vale. Tranquila. Sí, Bueno, yo creo que se me ve bien porque yo me veo. O sea que antes a mí me daba miedo sí, que sí, se sí. enfocara justo al otro lado. Qué guay. ¿Cómo Vale. estás? Pues bien, no sé si habías empezado a hablar porque acabo de entrar y no he escuchado nada. No, 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 no. Nada. He entrado, tal y como he Vale. entrado, he sido capaz de invitarte, lo he hecho todo a la primera, súper bien. Así Perfecto. Muy que bien. genial. Muy bien. Muy bien, Alejandra. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Estoy ¿Sí? contenta de haber podido encajar esto tan rápido contigo y estoy muy feliz Sí. de que hayas, bueno, pues de que vengas un ratito al canal a hablar. Y además me Pues parece un gracias a tema ti súper por la interesante. invitación. Nada, nada. Bueno, pues Ujú. si quieres vemos, te presento un poco y empezamos ya o... Sí, Vale, sí, genial. Bueno, sí. Estela Supongo que se para... nos escucha. Hay algunas personas que se han conectado. Vale, Pueden decir si se oye, bueno, si ponen una manita o algo, que puedan decir, pero supongo que sí. Imagino que sí. es mi Y primer nosotras directo, nos... la verdad. No tengo mucha idea de cómo funciona esto, pero veo que es muy intuitivo. Me salen las personas aquí debajo. Veo a Sí, Ceci, eh, ujú, veo algunas personas que nos están viendo. sí. Se Yo escucha, conozco a una perfecto. persona. Ah, Flor, se escucha. Yo conozco a Flor. Estupendo. ¿Qué tal? Bueno, pues perfecto. Muy Genial. bien. Pues Pues empezamos. ya te puedo presentar entonces, ¿vale? Estela es logopeda infantil consciente, que ahora me explicarás un poco qué es esto. También eres lingüista. Estás Ujú. especializada en la atención temprana. Creo que, no sé si llegas hasta los 6 años o hasta los 5, de 0 a 5 Sí, años. sí, 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 sí. Y en Sí, familias bueno, atención multilingües. temprana, claro, Dime. depende de cómo se considere, ¿no? La atención temprana. Tú también lo sabes muy bien, ¿no? Como Sí, logopeda pediátrica normalmente, que... exacto, Ujú, normalmente se considera hasta los 6 años, pero sí que es verdad que no todas ujú, las entidades trabajan hasta los 6 años. Por eso te eso, preguntaba si tú llegabas también, o sea, si ya empezabas también con la claro. etapa de primaria o te quedabas en la etapa preescolar. O sea, yo cuando digo que me he especializado en atención temprana es porque realmente trabajé en un centro de atención temprana Ujú. durante más de 6 años. Entonces, en estos centros, que tú también conoces, los CEDIAPS, al menos aquí en Cataluña, o los otros nombres que tienen en otras partes, Ujú, sí atienden a 0 a 6 años, dependiendo un poco de los recursos que tengan, pero bueno, son 0 a 6 en principio. ujú. Lo que pasa que cuando yo realmente hablo de la importancia de la atención temprana, me quedo antes, los 6 ya es tarde, ¿no? Para la atención temprana. Entonces, la atención temprana para mí son los 2 años, los 3, bueno, en lenguaje, ¿eh? Si Sí, es sí, otras cosas, a los 0 y a los meses y al año, ¿no? Pero en lenguaje normalmente, pues 15 meses, 18 meses ya se pueden ver cosas, 2 años, 3, 4 son franjas importantes. ¿Que luego yo atiendo a más mayores? Sí, claro, si me llegan a más de 4, 5, 6 años también les atiendo. Pero ya a partir de 6 años ya no hago este trabajo de método natural de lenguaje que ya te comentaré ahora. No te corto exacto. más, pero con el tema de la atención temprana sí que es 0,6, pero para mí es lo antes posible. Y entonces 6 es tardísimo, es hasta los 4, digamos, para mí, ¿eh? No, no, Ujú. completamente. Aparte, me ha parecido muy bien que hayas remarcado estas etapas tan, pues 15 meses, ¿no? Antes de los 2 años, porque muchas personas dirán, pero ¿cómo? Si Ujú. están diciendo, pues primeras Sí, palabras, ¿no? Si son súper pequeños, sí. ¿cómo vamos a empezar a trabajar Ujú. lenguaje? Pero realmente podemos empezar a Sí. estimular en casos en los que se está Ujú. dando una aparición completamente típica, pero en los casos en los que no, Ujú. ya se pueden ver algunos hitos que no se Sí, están cumpliendo, ¿no? Y eso me parece súper sí, interesante. exacto. Eso Eh, es. también Ujú. trabajas con familias multilingües, es decir, que no solamente tienen una lengua en casa, sino que hay varias, ¿no? Y lo haces esto Sí, 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 desde tu sí. método natural del lenguaje, que es 100, me encanta porque dice Ujú. 100% online, ¿no? Pero en realidad es 0% pantallas para los peques.
Y eso está súper Buenísimo, bien. sí, sí, sí. Sí, porque no queda claro a veces, ¿eh? O sea, yo pensaba que lo transmitía bien y muchas familias lo entienden a la primera, pero muchas familias me han dicho, no, logopedia online para nosotros no, que el peque tiene 2 años, por ejemplo, y no aguantaría delante de una pantalla. Y yo, no, no, es que él no tiene que aguantar ninguna pantalla, es 100% online porque te puedo ayudar allí donde vivas, allí donde estés. Por eso últimamente he hecho algunos posts mostrando realmente el mapa de dónde están mis familias, que tengo muchas familias, Reino Unido, Alemania, Australia, Chile, bueno, donde sea. Es decir, el Ujú. servicio es online. Ahora, el niño o niña no me tiene que ver a mí, no tiene que ver ninguna pantalla, porque las estrategias son para la familia. Es un método centrado en la familia totalmente, que los padres, madres, puedan tener las estrategias para favorecer el lenguaje de sus hijos desde casa en el día a día. Es eso. Sin Entonces, muy bien. juguetes de 100% por online, medio, ¿no? Sin, del, exacto, claro. sin pantallas, Ajá. ¿no? En el No, día no, a nada, día, nada. rutinas, Día a día. utilizando todo lo que ellos Ujú. tengan en casa ya, ¿no? Sí, 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 totalmente, claro. Y es saber hacerlo, es decir, hay familias que tienen una intuición, porque todo esto, yo ya me estoy avanzando, Alejandra, pero todo esto del método natural está basado en la realidad, es decir, en los estudios de métodos naturales del lenguaje están Ujú. basados en la observación de la relación mamá-hijo desde bebé y qué cosas se dan ahí. Ahí se dan muchísimas cosas desde que los peques nacen, las mamás y papás también hacen unas adaptaciones del lenguaje y se comunican de una manera especial. Hay una serie de características de esta comunicación que son súper favorecedoras de la comunicación del niño. En cambio, cuando aparecen ciertas dificultades en el niño, sea del tipo que sea, pero centradas, por ejemplo, en el lenguaje, pues que no hablan como deberían, que están tardando mucho, ¿qué pasa? Mamás y papás se preocupan y empiezan a tener conductas que precisamente no favorecen el lenguaje. Para poner un ejemplo, pues les hacen decir o no, esto no se dice así o uy, esto no quiere decir nada. Ahora he hecho algunas evaluaciones últimamente y, Ujú. no sé, pues les dicen, el peque está intentando hablar a su manera y, no, esto no se dice así, esto es así. Este tipo de conductas y estrategias como muy directivas y muy enfocadas en el problema no son nada favorecedoras del lenguaje. Entonces, esto es lo que yo transmito a las familias. Muchas familias no tienen este conocimiento y menos cuando aparecen dificultades y están preocupadas, porque está estudiado también que entonces cambiamos la manera de comunicarnos con los niños y pasamos a hacer cosas que a lo mejor no haríamos si todo fuera bien, ¿no? Sí, Al no sí. ir bien, de repente estamos en un chip diferente y empezamos a fijarnos en esos problemas u errores que a veces tampoco lo son realmente. Es decir, teniendo un poco el conocimiento de lo que es una evolución normal del lenguaje Ujú. e incluso teniendo en cuenta lo que es una evolución tardía, pero tardía, tampoco alarmamos, no estamos Ujú. hablando ni de retrasos de lenguaje, estamos hablando de una aparición tardía. Bueno, sabiéndolo y sabiendo lo que les va a ir bien a los niños con nuestra comunicación, vamos a poder solucionar muchas cosas desde el principio. Y el peque Totalmente. va a estar más pues, confiado y lo que queremos de los niños es que sigan comunicándose. Entonces, Totalmente. con estas conductas más directivas y más enfocadas en un error, que ya digo que a lo mejor no es mi error, a lo mejor es una etapa normal del desarrollo del niño y los padres lo detectan como una dificultad, pero a lo mejor no lo es. Ujú. Pues sabiendo todo esto, pues todo se tranquiliza un poco más, los papás vuelven a tener una actitud más relajada y más positiva y activa también a la vez, y el niño pues tranquilo también va haciendo, va desarrollándose, va comunicándose más, etcétera. Y eso es de donde viene esto del método natural del lenguaje. Sí, sí. Como tú decías, con lo que ya tienen en casa, pero claro, sabiendo cómo realmente, de qué cómo nos comunicamos con ellos, que realmente les potencie. Exacto, es Uh-huh. como generar la oportunidad, ¿no? En vez de fijarte en el error, es ver si ese error es una Uh-huh. oportunidad para poder
sí, pues generar aprendizaje o poder a lo sí. mejor dar un soporte a esta dificultad, ¿no? O cualquier cosa siempre, Ujú, pues desde ese punto de vista, ¿no? De que el adulto es muy importante para el desarrollo lingüístico del niño, ¿no? Yo creo que estoy completamente de acuerdo sí, contigo. Me gusta mucho sí, sí, además esto sí. de logopeda infantil consciente, ¿no? Mm. Supongo que va un poco ligada a esta idea de tomar conciencia, ¿no? De la importancia Ujú, del adulto y de las situaciones sí. de interacción, no sé, cuéntame tú. Sí, 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 muy bien lo has dicho. O sea, lo de esta etiqueta que me he puesto de consciente tiene que ver con varias cosas. Una sería esta, ¿no? De tomar conciencia. Esto lo llevo diciendo desde que me especialicé en estos métodos naturales del lenguaje, Ujú, lo hice en el año 2005, digamos, más o menos, un poco antes, después. Era eso, era llevar a la conciencia a la familia, ujú, de aquello que ya hacen, que seguramente hacen cosas que están muy bien y potenciarlo. Entonces, es llevar a la conciencia de cosas que probablemente ya hacen y también llevar a la conciencia de cosas que no conocen hasta el momento, pero que van a conocer, de lo que es el desarrollo normal, lo que decíamos, ¿no? Lo que puede ser un hablante tardío, pero bueno, qué implicaciones tiene y sobre todo cómo le podemos ayudar ya, sin alarmarnos, sin poner etiquetas innecesarias, etcétera. Eso sería el consciente. También viene del tema de la crianza consciente, ¿no? Que tanto se habla. Pues a ver, yo cuando estudié esto del método natural del lenguaje me ujú. especialicé y empecé a trabajar con mis familias, pues eso, 2004-2005, yo trabajaba en un centro de atención temprana. Sí. Yo no era mamá en aquel momento. Entonces, bueno, yo hacía ya esto y muy bien, muy buenos resultados, etcétera. Pero en 2014 yo soy madre, ¿vale? Soy madre y entonces con mi maternidad me meto de lleno en el tema de la crianza consciente, porque me salió de dentro, empecé a buscar información como mamá, ¿no? De temas de crianza, que a lo mejor habías pensado en cosas, pero no tanto hasta que no tienes a tu hijo en brazos, ¿no? Y entonces descubro la crianza consciente, ¿no? En el 2014 Ujú. descubro la palabra primero respetuosa, luego consciente, bueno, un montón de nomenclatura que se usa, ¿no? Y me meto de lleno y va totalmente en consonancia con mi manera de ser, con mi manera de entender la crianza. Y bueno, llevo ya 8 años en esta crianza, que además se unía completamente, se complementaba completamente con la manera del método natural del lenguaje, que es tanto escuchar al niño mucho, observarlo mucho, Observo. seguir su iniciativa, es adaptarte a él. Entonces, todo esto en el sentido del método natural del lenguaje, enfocado en el tema del lenguaje, va de la mano completamente con la crianza consciente, que es también pues escuchar al niño, tenerlo presente, darle voz, seguir su Totalmente. iniciativa, entender sus intereses, adaptarnos a ellos, hablar siempre desde el principio, poner palabras a las cosas, o sea, van totalmente unidas para mí. Entonces es por eso que ya ahora, pues hace unos años que hablo de método natural de lenguaje y crianza consciente, ¿va? Es que va junto, para mí va Sí, junto. sí. Sí, Y es sí, eso. estoy completamente de acuerdo. Mira, si ves que miro para abajo es que me he traído una libreta, estoy Sí, tomando sí, apuntes de todo lo que dices y además también que llevo vale, preguntas, entonces también me las anoto y las vale, comentaremos, ¿no? No sé, había una pregunta, no sé si la perfecto. quieres que la comentemos rápido y luego nos metemos con el tema de mitos, ¿no? Preguntaban un poco el cuándo Sí, consultar. Es la pregunta, yo vale, creo, vale, estrella, sí. ¿no? Sí, 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 realmente. Es que, claro, ¿cuándo consultar? A ver, la verdad para mí es desde el momento que tengas una preocupación. ¿Por qué dejarlo, no? Porque es eso, si tú tienes una preocupación como mamá y no sabes, realmente no sabes si está bien o no está tan bien, pregúntalo a una profesional, pregunta, porque una cosa, yo creo que el miedo de las familias es consultar porque les da miedo que ya les digan que tienen que ir a una sesión, que tienen que ir a terapia, que tienen que llevar al niño a un centro, no les apetece a lo mejor llevar al niño todavía a un centro. Bueno, es que depende, ¿no? Pero yo, con las familias que he trabajado, pues en estos últimos 2 años y medio que estoy con mi proyecto de Creciendo con las Palabras, Ujú. sin contar toda mi experiencia anterior en lo que he dicho antes, ¿no? Sí, en Estas atención familias me temprana. consultan
exacto. Y me consultan y yo pues tengo mi opinión sobre lo que me dicen. Enseguida les puedo decir, mira, pues yo creo que lo que me estás contando no está tan mal, es decir, parece un desarrollo bastante normal, pero vamos a verlo. Y en mi caso, vamos a verlo yo solo tengo que ver interacción de los papás con su hijo en vídeo. Entonces, ahí yo ya me doy cuenta, pues realmente del lenguaje del niño, en qué nivel está, cuál es la interacción con el niño. De ahí ya puedo extraer muchas estrategias que les voy a transmitir a la familia, porque todo esto del método natural del lenguaje es, como decía antes, centrado en la familia. Entonces, es la familia quien aprende esas estrategias que le van a ir bien en su día a día. O sea, que en un principio no van a tener que llevar al niño a ninguna parte y probablemente no lo van a tener que llevar nunca. Es decir, si conocen todas estas estrategias y las ponen en práctica, tienen una guía de una profesional que les apoya y les va transmitiendo, ¿no? Ahora, claro, bueno, entonces sí que hay niños a lo mejor que tienen unas dificultades muy importantes de lenguaje y otro tipo del desarrollo, pues bueno, que probablemente entonces en estos casos deberán ir a algún centro, por ejemplo, de atención temprana o un centro, supongo como el que tú trabajas, Alejandra, Sí, ¿no? Que hay sí, un diferentes centro privado, exacto, profesionales, en que haya alguien ¿sí? sobre todo especializado en su Claro, etapa de claro, desarrollo, eso sí que es muy claro. importante. Ujú. Y normalmente pues sí que está muy bien en casos que ya se ven unas dificultades importantes y que pueden ser de muchos tipos. Pues por ejemplo la figura de una neuropediatra que pueda descartar ciertas cosas que pueden estar pasando con ese niño. O por ejemplo el tema de la audición, ¿no? A lo mejor con esta observación inicial se observa algo y yo lo digo a las familias, mira, me ha pasado, claro, en algunos casos, por favor, id al pediatra y pedid que os hagan unas pruebas auditivas. O sea que, Sí, sí. pero eso no quita que ellos vayan sabiendo las estrategias, porque aunque el niño tenga que acabar yendo a algún sitio, en casa pasa el resto del tiempo. Es decir, si al final tiene que ir a algún centro, vale, irá una vez a la semana, 2 como máximo más o menos, una vez quincenal, pero en casa es donde pasa todo lo que pasa y entonces los padres pueden poner las estrategias. O sea que esto es siempre complementario a todo lo que puedan necesitar además. Sí, Y que sí, bueno, también, porque he dicho, sí, dime, Alejandra. no, que esto me resuena mucho porque, bueno, tendré otro directo también con un centro que trabaja también en casa. Y claro, ellos siempre dicen, bueno, claro, es que la terapia en el centro, ¿no? Es 1 hora o media hora a la semana. Uh -huh, Pero vosotros, ¿cuántas uh horas -huh, estáis con vuestro hijo? ¿Cuántas exacto, oportunidades de aprendizaje, cuántas oportunidades de estimulación tenemos a lo largo del día que sin estas total, pautas para la familia se desaprovechan, ¿no? O incluso podemos estar poniendo en totalmente. práctica pues algunos errores como papás, pues Uh porque -huh, no sabemos, pues esto, ¿no? uh Es -huh, decir, esto no lo digas, y cosas que uh igual -huh, no le benefician, sino que de alguna manera le uh están -huh. perjudicando y que nosotros podríamos aprovecharlo, ¿no? Y yo pienso igual que tú, que es Sí, muy sí. importante consultar. Uh -huh. Consultar no significa nada más Sí, que consultar, no, ¿no? Y que buscar exacto. a Sí, sí, alguien sí. que Sí. te ayude en ese momento. No, no, Uh también hay una -huh, cosa que me gusta mucho transmitir a las familias, es que no tienen que estar solas, ¿no? Parece uh -huh. No. que es como, ¿no? Mi peque no Sí, puede hablar y yo estoy sola en esa angustia. ¿Por qué tienes que pasar claro, esta claro. angustia tú sola? Las logopedas tampoco tenemos Sí, ningún interés, ¿no? En decirte, no, vamos a hacer 20 exacto, sesiones porque así, ¿no? exacto. Al Sí, revés, o sí, sea, sí, nuestra función yo sí. creo, y cada vez más en el lenguaje y en atención temprana, Ujú, es acompañar a la familia, ¿no? En ujú, todo esto ujú, y creo que totalmente. Sí, sí, lo comentas muy bien. exactamente. Sí, sí. No, coincido con lo que acabas de decir. Lo de acompañar, es que es así. Pero supongo que también, Alejandra, no todas, y ahora no es por nada, pero no todas las logopedas están en esta línea. Es Ya, verdad también, ¿no? Me imagino que hay logopedas quizás más tradicionales, que sí que pensarán que el niño ha de entrar en sesión desde el primer día, incluso no entran en sesión los padres, cuando los padres con un niño pequeño deberían entrar porque tienen que ver lo que la logopeda hace para aprender de ella y para entender lo que se da en la comunicación y los ajustes que la logopeda hace, pues luego
sea que yo, en lo que yo opino, y es lo que empecé a hacer en el centro de atención temprana, hice este cambio. Los padres al principio, tengo que ser muy sincera, cuando empecé a trabajar no entraban en la sesión, Claro. no entraban. A ver, entraban si el niño no quería entrar solo, pobre, pues claro, entraban. Pero Claro. luego si el niño ya se acostumbraba, pero en realidad con un niño pequeño de menos de 2 años, 3 años, es que lo bueno es que estén los padres dentro y vean todo, cómo pasa, para que ellos vayan aprendiendo, para que vayan cogiendo estrategias, solo de ver a la logopeda cómo trabaja. Pero bueno, yo creo que es un poco porque hay muchas maneras, ¿no?, de intervenir, muchas maneras de entender la comunicación con los niños pequeños, lo que realmente necesitan y no sé, quizás las familias pues no saben todo esto y a veces tienen un poco de miedo o desconocimiento simplemente. Yo creo que por Y eso entonces son no tan, consultan. tan necesarios estos proyectos así como de divulgación, ¿no? De que la gente pues en Ujú, Instagram pueda ver ujú. que tiene que consultar y que aunque tu vecina Sí, o incluso a veces el ya, pediatra, ¿no? Te sí, diga, no, no, sí, vamos a esperarnos. Pues tú digas, no, total. no, es que aquí hay una Ujú, persona que sabe, que lleva años claro, trabajando y que a mí me ha dicho, y además las sí. familias es que es como tú bien dices, tienen mucha intuición. Enseguida Ujú, todo lo que les ujú, chirría lo acompañan. Yo, sí, peques que a lo mejor han venido sí, allí al centro después, yo qué sé, pues con 5 años, ¿no? El peque viene y me dice, no, no, si es que nosotros ya lo decíamos al pediatra cuando vale. empezó a hablar, Sí, ya hemos visto un retraso, pero claro, todo el mundo nos decía, mm, no, que era muy pronto, o entonces, pero ellos han ya, ido arrastrando eso, ¿no? Y dices, jo, y sí, acabáis volviendo porque ujú, sabéis que hay algo que no sí, funciona igual, sí, porque cuando con 5 años ya realmente se hace muy evidente y hay otras profesionales que claro, normalmente tienen que ver con el cole, sí, que en los coles, sí, benditos sí, sí, coles, ¿no? Las claro, maestras claro. siempre Ah, acaban sí, diciendo, sí. hey, aquí hay que Son ellas las que consultar. al final sí que dicen, las que empujan para consultar, las maestras, ¿eh? Más que los pediatras, como tú has dicho bien. Los Sí, sí, pediatras, bueno, hay algunos totalmente. pediatras muy buenos también y muy conscientes y que están muy Sí, en sí, no contacto con vamos la a atención temprana generalizar, claro. y súper, ¿eh? Pero hay muchos, lo sé porque son las familias que me vienen y el pediatra les ha dicho que estén tranquilos, pero ellos no están tranquilos y finalmente han consultado, ellos no están tranquilos, o sea que Es verdad, es eso, es ¿no? verdad. Estate tranquila, pero tú no estás tranquila, pues consulta mejor, ¿no? Y la Sí, buena sí. noticia es que si yo, por ejemplo, tuve no sé, no recuerdo si fue este curso, un peque que venía derivado por el pediatra y que, claro, lo oyó hablar muy poquito en sesión, lo conocía pues muy poco, el Ya, nene no habló apenas. Y conmigo en la primera sesión, pues tampoco habló mucho y les dije a la familia, mira, vamos a vernos un par de días más para que yo le oiga hablar y tal. Pero yo le oigo que parece que está en su edad. Y después de 2 sesiones de oírlo hablar, de ver que jugaba, ujú, dije, bueno, ujú, pues es lo que tú dices, a lo mejor el lenguaje no está, claro, es que nos movemos en una curva en la que el 50% ¿no? ujú. de los niños, pues sí, a lo mejor están haciendo pues 2 palabras o X Ya, palabras o frases con 2 años, sí, vale, pero hay otros que están un sí, poquito por debajo, sí. pero que están ahí, es que están en la franja, Ujú, ¿no? De lo que es típico y eso ujú. también, pues decirle a la familia, Sí, mira, pues esto que exacto, hemos aprendido en sesión, pues esto un poco cercano al claro. método natural, solo que en aquel Sí, momento y en sesión pues no se puede hacer tan así, ¿no? sí, Pero sí, 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 con sí, pautas, ¿ves? Vosotros sí. tenéis que irlo haciendo así y Ujú, tal, y al final pues claro, ya no los he vuelto a ver. O sea, sí que les sí, dije, ah, pues nos por vemos en eso. 6 meses a lo Sí, mejor y vemos, ya, ¿no? ya, exacto, exacto. Pero Sí, que sí, no sí, hay como totalmente, ninguna claro. voluntad nuestra de, ¿no? De venir al Sí, sí, logopeda. sí. No, no, y en cambio lo que has dicho, Alejandra, de este que sí que te llega a los 5, después de que ellos han estado preocupados, pero que no han acabado, y al final a los 5 es otra historia, muy Otra diferente. historia. Pueden haber unas dificultades ya más enquistadas, es más difícil a veces a los 15, a los 5, y sobre todo puede ya tener repercusión con el rendimiento en la escuela, ¿no? Con Y la además ya está lectoescritura. cerca de la lectoescritura y precisamente un lenguaje oral fuerte y bueno, con esa conciencia fonológica que viene de mucho antes, viene desde que son pequeñitos, va Sí. a hacer que la lectoescritura se adquiera de manera natural y sencilla y bien y normal. En cambio, un niño que ha tenido dificultades de lenguaje que no se han tratado, que ha sido un hablante tardío, que ha tenido dificultades con las palabras, que no se le entiende, y llega a los 5 años y sigue de esa manera, la lectoescritura va a ser un poco difícil y lo va a pasar mal el niño y le va a costar. O sea que es eso, por eso decía al principio de todo, ¿verdad?
ves como los 5 años realmente, Alejandra, es tarde ya. Ya no es atención temprana a los 5 años, ya es, vamos a trabajar lo que está pasando, pero hemos perdido esos momentos que eran buenos, que si los padres hubieran sabido o si el niño hubiera ido a algún lugar, pues ¿cómo se dice? Se habrían ahorrado a lo mejor llegar a los 5 años. Ya no tendrían que haber llegado a los 5 años, ya habrían terminado antes, ¿no? Con lo que le pasaba al niño. Sí, sí, totalmente. Oye, esto, bueno, estaría hablando de este tema. Sí, Yo me me voy a parece hablar. que no haremos las preguntas que Sí, sí, teníamos, Alejandra, es vamos a broma, por ello. pero Vamos a hablar de no hemos mitos y ni empezado. verdades. Exacto. Venga, sí, Bueno, hemos sí. calentado motores de momento. A ver, Sí, 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 no, súper eh, interesante. veníamos a hablar de bilingüismo. Vamos, a ver, Sí, ¿qué es el bilingüismo? Para situarnos y ya empezamos con el tema de los mitos, va. sí. Sí, pues bueno, es la adquisición de 2 o más lenguas. Bueno, bilingüismo serían Sería 2, pero dos. hablamos de 2 o más, Multilingüismo. ¿no? Multilingüismo, ¿no? Cuando el peque está expuesto a varias lenguas y las adquiere, ¿no? Desde pequeño, que luego veremos si desde nacimiento las dos o una aparece después, pero da igual. Al final el niño está expuesto y va a hablar, en principio, 2 o más lenguas. Eso es la crianza bilingüe o multilingüe. Y se da cuando pues, los papás que hablan una lengua viven en un país que se habla otra, o cuando un papá habla una lengua y la mamá habla otra, o cuando uno habla una lengua, el otro la otra, y en el exterior es otra, entonces ya serían 3 lenguas. Bueno, hay miles de casuísticas, ¿no? De Aquí diferentes. tenemos Sí, la nuestra, ¿no? Propia en Cataluña, ¿no? Que las familias pueden sí, hablar castellano o catalán, pero que en sí, los colegios se sí, hablan los dos idiomas, a veces en el aula más catalán y en el patio sí, castellano, sí, o a veces todo el tiempo totalmente. catalán, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Nosotros somos una sociedad bilingüe, ¿no? Y entonces tenemos el catalán y el castellano, pues los dos. Están más o menos equilibrados. Más o menos porque dependerá de las familias y dependerá muchas cosas, pero bastante equilibrado. Cuando yo me refiero a estas familias que tiene la mamá un idioma, el otro, esas son familias que han emigrado normalmente. Y entonces, para nosotros, aquí en Cataluña, el tema del bilingüismo es muy normal, ¿no? Es muy natural. Pero para estas familias que no eran bilingües, a lo mejor ellas, ¿no? La mamá, por ejemplo, imagínate, no sé, de algún lugar de España que solo habla el castellano, ¿no? Y se ujú. va a Alemania y el marido es alemán. Ella, al ser monolingüe de nacimiento y toda la vida, el tema del bilingüismo lo encuentra un poco especial, ¿no? Y cuando lo encuentran un poco especial, pues les asaltan las dudas. Y ahí vienen esos mitos y esas dudas, ¿no? De que si va a confundirse el niño con tantas lenguas o con 2 lenguas, aunque sea, que si va a tardar más en hablar, que eso es lo que hablaremos ahora. Pero vienen de ahí, porque, por ejemplo, aquí, Alejandra, ¿quién aquí en Cataluña normalmente piensa que el niño va a tardar a hablar porque tenga 2 lenguas? No, no sucede, ¿verdad que no? Ahí es Aquí en uno de los Cataluña. mitos. No, aquí no ocurre, claro que no, pero me vienen familias cuando sus peques tienen retrasos en el lenguaje y me preguntan si eso es porque está Vale, hablando castellano en casa a lo mejor y en el cole le están sí, hablando catalán, ¿no? Es decir, sí, sí, realmente sí, el sí, sí. bilingüismo puede producir un retraso en el lenguaje. Aquí está la cosa, Aquí ¿no? está Este el es el mito, ¿no? primer mito, ¿no? El bilingüismo no causa ningún retraso de lenguaje, no lo causa. Hay estudios, muchísimos estudios, que confirman que el niño bilingüe desarrolla el lenguaje de manera normal y además equiparable al desarrollo del lenguaje de un niño que solo aprende una lengua. O sea que el desarrollo que hace un niño de una lengua y uno de 2 o 3 es el mismo, a las mismas edades. ¿Qué significa eso? En realidad significa que los niños empiezan a balbucear primero, luego empiezan a hacer como una jerga, luego empiezan las primeras palabras y eso sucede igual en un niño bilingüe. No hay diferencia. El niño bilingüe lo que pasa es que a lo mejor escogerá más una lengua encima de otra o las palabras que empiezan a decir pueden ser mezcladas, es decir, puede ser que diga, por ejemplo, 5 palabras a los 15 meses, pero 2 son por ejemplo, en castellano y las otras 3 en inglés, por ejemplo,
O sea, la diferencia será que habrán las dos lenguas por allí mezcladas, pero que el niño empezará a balbucear a los 6 meses, 8 meses con intencionalidad, primeras palabras a los 12 meses o 15, igual que un niño monolingüe, pues esa es la historia, ¿no? Entonces, lo que pasa Fantástico. es que hay niños bilingües y trilingües y multilingües que tardan más en hablar. Sí que es cierto, pero es porque son niños que tardan más en hablar. Igual que niños que hablan una sola lengua, también hay que tardan más en hablar. ¿Verdad que hay niños que solo Exacto. hablan una lengua que tardan en hablar y les llamamos hablantes tardíos y según cómo va la evolución es cuando hablamos del retraso del lenguaje? Pues lo mismo para un niño bilingüe, pero no que es el bilingüismo el que ha causado ese retraso, no. Es que ese niño, por sus características o por lo que sea, por todo lo que está en conjunto cuando un niño se desarrolla, pues es un hablante tardío o incluso tiene un retraso del lenguaje. Pero no porque tenga 2 o 3 lenguas, sino que a lo mejor si ese niño hubiera estado expuesto solo a uno, también podría tener este retraso en la adquisición. O Totalmente. sea que no es que el bilingüismo cause, es que hay niños que son bilingües que tienen un retraso. En el Es lenguaje. eso. Otro de los mitos que Uh-huh. también comentábamos es aprender 2 lenguas confunde al niño, ¿no? Es decir, yo creo que esto va un poco Sí. ligado, ¿no? También con esta parte un poco de si va a desarrollar o no un trastorno, ¿no? Esto es que lo está confundiendo, ¿ves? Tiene, como en las 2 lenguas, Sí, pues le cuesta sí, comprender, ¿no? sí. Sí, yo lo ligo, esta frase de confunde al niño, porque sé quién la dice, estoy Vaya. mucho en foros de madres y tal, y yo lo he conectado con esto que decía de la mamá o el papá que es monolingüe, que solo habla una lengua, pero ahora están con una pareja que habla otro idioma o han ido a un país que se habla otro idioma, y entonces, por primera vez, dicen, wow, mi hijo va a ser bilingüe. Ostras, bilingüe, ¿qué significa? Le va a costar adquirir 2 vivido en sus casas, ¿no? No han sido ellos bilingües, por lo tanto, una persona monolingüe va a tender más a pensar que va a confundirse el niño, que va a ser más difícil, porque no es normal para estas personas el bilingüismo en su vida. Y ahora se encuentran con ello, ¿no? Por eso decía el ejemplo de antes, yo como bilingüe de nacimiento, no me parece nada raro que hayan bilingües en el mundo. Me parece lo más normal del mundo y hay millones de personas que son bilingües y trilingües. Yo no me planteaba que estas cosas, por ejemplo, yo nunca me había por mí misma pensado, claro, tiene varias lenguas, se confunde, ¿no? Porque nosotras, Alejandra, hemos vivido así toda la vida y todos nuestros amigos y toda la sociedad, ¿no? Entonces, Sí, en o cambio, una incluso persona que no... Uh-huh. ¿no? Que incluso los papás que a lo mejor han emigrado, ¿no? En mi familia, pues que venían de Sí. otras partes de España y no hablan el Uh-huh. catalán, pero lo comprenden y eso ha sido algo Sí. como súper natural dentro de todo, ¿no? Sí, Que es lo que tú decías. exacto, exacto. Sí, sí, Perdona. pero es eso, ¿no? Entonces entran las dudas realmente, ¿no? De si hablar varias lenguas puede causar ese retraso y especialmente las familias que se lo plantean es porque ya están viendo alguna dificultad en el niño. Entonces, otra vez es como ¿cómo se dice? ¿Retroalimenta Me o...? sale sí, o sea, se confirma Ah, el mal presagio, ¿no? De, sí. uy, a ver cómo va a ir y le está costando y piensan, pues es eso. Y no es eso, no es el bilingüismo, es que el niño algo, pues, como decía, características personales o lo que sea, pues hace que este niño haya sido un hablante tardío, pero igual que hay tantos niños hablantes tardíos que solo hablan una lengua, ¿no? Y que también tenemos en consulta, Alejandra, niños que solo hablan una lengua y que tienen dificultades de lenguaje, que tardan más, que tienen retraso de lenguaje, incluso trastornos de lenguaje, una sola lengua, ¿no? En países monolingües, por ejemplo, España, Reino Unido, Estados Unidos, que hablen solo una lengua la familia y el entorno, hay niños con retraso y trastornos de lenguaje. Sí, Pues sí. también los hay bilingües, claro. Incluso, mira, ahora tengo un caso, ¿no? De un nene ya de unos 6 años, que la mamá es china y ha hablado desde el nacimiento, ¿no? En chino,
y el papá era español y le hablaba en castellano y el peque, por ejemplo, nunca ha hablado chino. Y aquí entra un poco el tema Ujú. de la lengua materna, ¿no? ¿Qué es la lengua Ya. materna? Ujú. Porque cuando un papá y una Sí. mamá hablan un idioma distinto, ¿cuál es la materna de los dos, no? ¿Es la de la mamá? ¿Qué se considera la La lengua lengua materna en estos casos? materna, sí. La lengua materna se considera la lengua que el niño está expuesto desde pequeño, o sea que no hay una sola lengua materna. Normalmente se piensa que hay una lengua materna que es la de la madre, por el nombre, lengua materna. Pero no, la lengua materna es la lengua que el niño ha mamado desde pequeño y pueden ser dos o tres. O sea que los niños que son bilingües o trilingües desde nacimiento tienen tres lenguas maternas. Tienen la lengua materna de sus padres y luego en realidad para mí se considera la lengua, quizás la lengua de la sociedad no sería la lengua materna de ese niño, aunque si es la lengua de mucha exposición en el niño y la lengua en la que el niño va a estar escolarizado y va a ser una lengua súper importante para el niño. Al final, lo que es importante es saber cuáles son esas lenguas que el niño está expuesto y va a hablar, ¿no? Tenemos, como me comentabas ahora, ¿no? Esta familia quieren que su hijo, supongo, hable chino y hable castellano, me imagino, ¿no? Entonces, en Bueno, realidad, en mi caso sí. el tema del chino no les voy a poder ayudar, me parece. Estoy priorizando el Ujú, castellano, pero es que es un peque sí. que no ha querido hablar chino y además bueno, se dan dificultades de comprensión en las dos lenguas. O sea que ahí sí Ujú, que claramente hay un ya, trastorno en el lenguaje. Y yo creo sí. que por un tema de entorno, no estoy segura, ¿eh? Pero él ha priorizado el castellano o incluso es que puede Ujú. haber una lengua que para él resulte más sencilla que la otra, ¿no? Eso también puede ocurrir. Bueno, para este tema de un niño que no habla una lengua, y aquí es una cosa que quería comentar, ¿no? O sea, Ujú, por un lado, y tú has dicho, este niño tiene dificultades de comprensión en las dos lenguas, ¿no? Primero, este niño vive aquí, ¿verdad, ujú. Alejandra? Sí, sí, ha Sí, nacido aquí. entonces, claro, entonces el castellano de su padre es también la lengua de la comunidad. No sé si está escolarizado. ¿Está Sí, 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 escolarizado? sí, escolarizado Sí. desde pequeño. Vale, entonces, y me imagino que tiene más familia aquí y conexiones en Exacto. castellano en general. Vale, entonces, esta lengua, el castellano, por supuesto, es la mayoritaria, porque una cosa es la lengua materna y luego hablamos también de la lengua mayoritaria, la minoritaria, ¿vale? Puede Ujú. ser, la minoritaria puede ser la de la madre, en este caso es la de la madre. La madre habla chino, vive aquí, en Barcelona, entonces, aunque sea la materna, por parte de la madre, es minoritaria, es solo la madre. Entonces, cuando se observan dificultades de, por ejemplo, comprensión, incluso en la mayoritaria, es cuando, como tú has dicho, ya sabes que hay una dificultad de lenguaje que depende de la edad, le llamaremos retraso, le llamaremos trastorno, depende de la Ujú. edad y de la gravedad, ¿no? Sí, él Entonces, tiene un estamos hablando, diagnóstico, ¿eh? Él tiene un diagnóstico hecho sí, ya. sí, sí, sí. Pues en este caso hablamos de un retraso o un trastorno del lenguaje de un niño bilingüe. El bilingüismo no ha causado esto. Este niño probablemente solo con el español le habría pasado lo mismo, ¿vale? Entonces, una cosa es esta, ¿no? Que el retraso del lenguaje, cuando hay dificultades de lenguaje, se da en todas las lenguas que el niño está expuesto, incluso en la mayoritaria, que debería ser la que tiene mejor, ¿no? Porque es la mayoritaria, es la que tiene más input por aquí, por allá, por aquí. Ujú. En esa lengua debería tener un nivel mejor. Y si hay dificultades también y bastante evidentes, es sin duda que hay un retraso en el lenguaje, ¿no? En general, del lenguaje. Ahora, otra cosa es cuando hay, por ejemplo, dos lenguas, que una es minoritaria y muy minoritaria, como volvemos a este caso, pero si fuera un niño, que ahora Ujú. verás la diferencia, que no habla chino, pero en cambio con el español dijéramos, uy, pero muy bien, con el español perfecto, se ha desarrollado perfecto. Entonces, este niño, que tiene también las mismas dos lenguas, la misma situación que el anterior, pero que el español pues se ha desarrollado perfectamente o bastante bien y el chino en cambio no habla, estamos en otra situación totalmente distinta. Aquí ya no diríamos que hay un retraso de lenguaje, porque el niño en una lengua va bien, está desarrollándolo bien. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con el chino? ¿Qué está pasando con la lengua minoritaria? ¿Este niño ha tenido suficiente input por parte de su madre consistente? Han habido, bueno, esto es un mundo enorme que tampoco ahora
no podemos aparcar, ¿no? Porque es mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, entran en juego muchas cosas de actitudes lingüísticas de los padres. A lo mejor la mamá se siente, no sé, no se siente bien con su lengua por algún motivo, porque siente algún tipo de rechazo en relación a su lengua. Pueden ser tantas cosas y entonces todo esto se va transmitiendo. La mamá a lo mejor, es que no lo sé, estoy poniendo hipotético, no está, tampoco pasa muchas horas con el niño diariamente. Entonces, si contamos realmente cuántas horas este niño tiene input de chino, sería muy pequeño. Entonces, por supuesto, el desarrollo del chino va a ser muchísimo inferior al del español. Así que hay tantas cosas a tener en cuenta. Y claro, esto en una familia está muy bien que sepan, ¿no? Que conozcan estas cosas. Pero al final no van a poder ellos saber realmente cuál es la causa, si es correcto, si no consultan con una profesional que sepa de estos temas. Y no todas las profesionales, por ejemplo, logopedas, pues tienen la formación en multilingüismo. No No, sucede. estoy completamente de acuerdo, porque además es un tema que en la carrera yo no recuerdo haber tocado de Ya. forma específica, ni mucho Yo no me menos. acuerdo en la carrera de logopedia, pero como he estudiado lingüística, en lingüística sí que estudié temas de multilingüismo, claro, y sí, muchísimo de multilingüismo en la carrera, y luego me he especializado yo aparte, porque es un Claro, no, mundo a ver, entero. se suelen tocar los temas, pues esto, ¿no? Estos mitos que hemos un poco tirado Sí. hacia abajo, ¿no? Pues que no empiezan a hablar más tarde, que no producen trastornos del lenguaje, ¿no? Hablábamos también Ya. otro que teníamos Sí. aquí, ¿no? Que es mejor introducir una lengua cuando ya haya incorporado una lengua materna. Que creo que esto viene muy dado con lo que has dicho, ¿no? Pueden haber muchas lenguas maternas, entonces, ¿qué sentido tiene Exacto. que solamente introduzcamos una y luego cuando esta ya nosotros pensemos que está adquirida pues por los baremos X que nosotros habíamos considerado, ¿no? Introduzcamos una nueva. No tiene mucho No, sentido, ¿no? Tampoco. no tiene ningún sentido, porque además, o sea, a ver si lo puedo explicar, pero además es que no hay normalmente elección a introducir una o dos, o sea, no introducir una lengua, porque si son los dos padres que hablan dos lenguas distintas, o los padres hablan una lengua y en la sociedad se habla otra, o no, es que no hay elección, ¿no? De decir, vale, pues el papá no hablará su lengua con su hijo no tiene sentido. Siempre muchísimo mejor hacerlo todo desde el principio, es decir, hablar con naturalidad cada uno su lengua, sabiendo bien pues qué maneras de comunicarnos con nuestros hijos van a favorecer su lenguaje, que es todo lo que hablábamos al principio, y específicamente con temas de bilingüismo, pues saber qué es lo que funciona, ¿no? Que es, por ejemplo, una cosa muy de sentido común, pero que no pasa tan a menudo, que es que cada uno sea consistente en su lengua y que no hayan mezclas. Es decir, normalmente es muy de sentido común que cada papá hable su lengua de manera consistente con su hijo, pero es que en la realidad hay tantos casos distintos que se dan que muchos papás cambian al idioma del otro o cambian al idioma de la sociedad y entonces están perdiendo momentos de consistencia en su lengua. Y entonces el niño escucha a sus padres que no hablan siempre la misma lengua. Y esto va repercutiendo en la lengua que el niño va a hablar después. Y luego por eso pasa que yo me encuentro con muchas familias que dicen, no, mi hijo no quiere hablar mi lengua. Por ejemplo, muchos casos que tengo de mamás hispanohablantes que viven o en Alemania o en el Reino Unido, sobre todo tengo muchas familias en estos dos países, y que dicen que el niño no habla español, que habla solo inglés y solo el alemán, de momento, ¿no? Bueno, tenemos que ir a ver muchas cosas ahí, ¿no? Tenemos que ver realmente, y cuando les pregunto, ¿pero tú has sido consistente en tu lengua? No, es verdad, a veces cambio. Cuando salimos fuera, como todo el mundo habla alemán, yo también hablo alemán con el niño. Y bueno, en realidad con el niño no haría falta. Que hables alemán con los otros está muy bien, pero con el niño no tendrías que hablar alemán. Y dices, ya, pero es que no me entenderán. Pero bueno, por eso se tienen que saber muchas cosas, ¿no? Que tú puedes priorizar ese desarrollo del lenguaje de tu hijo en español y por lo tanto
puedes hablarle en español delante de personas que nos entiendan. Y en todo caso, puedes ir haciendo pequeñas traducciones si quieres quedar bien o que las personas estén en esa conversación. Pero tú no cambies al alemán con tu hijo así siempre. Tú mantente, que luego tienes que hacer traducciones. Vale, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que los papás y mamás que no saben sobre todo esto, pues sí que realmente han estado haciendo cosas que no son las ideales. Si luego queremos que nuestro hijo hable todas las lenguas, ¿no? Pues, oye, mira, te iba a preguntar algo. No sé, como es mi primer directo, no estoy segura. Para poder cerrarlo y que se quede guardado, ¿tendré que darle a la crucecita? Sí, le das a la crucecita y luego ya te y me dice lo que lo puedes preguntará guardar. él, me dirá, ¿lo quieres guardar Sí, o sí, algo, sí. no? Vale, Sí, o algo no sé exactamente qué es, pero lo verás clarísimo. vale. Yo digo, Y no vaya a entonces ser que luego lo lo que cierre pasa, y no se quede. sí, no, luego se te compartirá. Si tú Vale. quieres ponerle la carátula, si la tienes guardada, la podrás poner. Vale, lo pondré Y luego y lo dejaré. para describir un poco, si quieres describir, lo puedes editar después. O sea, que Ah, tú súbelo, que se suba, y luego si acaso lo editas con algo de texto o lo que tú quieras. vale, pues sí, sí que lo haré así. No, porque también estaba pensando en el tiempo que teníamos, que no, creo que los directos tienen que Sí. ser de 1 hora, pero he visto una pregunta, no Ujú. estoy segura, pero he visto una pregunta muy Sí, sí. interesante también aquí Vale. de Nati. Dice, si queremos Sí. introducir el inglés simplemente para enseñarle, aunque nosotros no hablemos inglés, o sea, no sabemos de hablar inglés, entiendo que no sean nativos, pero que lo hablen muy bien. O sea, si, yo entiendo si no hay errores, es decir, si tú es una lengua que no es tu lengua materna, a lo mejor, pero que tú dominas. Esto, ¿cómo lo podemos gestionar, no? Con los peques. Es interesante hablarles una lengua que no es nuestra lengua materna o que no es nuestra lengua con la que nos sentimos igual más cómodos. Sobre este tema hay tantas opiniones, tantas, ¿no? Mi opinión es, si tú te sientes competente de hablar una lengua de manera natural, que significa que puedas hablar con tu hijo en las situaciones diarias, es decir, que uses el lenguaje natural. Hablar solo como describiendo cosas, ¿no? Lo digo porque cuando hablamos usamos muchas expresiones que a lo mejor si no es nuestra lengua las desconocemos y que son muy importantes. Son todo lo que son palabras pues funcionales de vamos a hacer esto y dame esto y ahora, no sé, un montón de lenguaje que si no es tu lengua y no la dominas mucho, a lo mejor desconoces. Entonces vas a estar hablando una lengua un poco artificial. Pero si realmente te sientes competente de hablar esa lengua y priorizas que tu hijo sea bilingüe desde nacimiento, lo puedes hacer y tanto que sí, y no hay problema. Y además hay personas que se dedican a esto y que ayudan a familias a pues desarrollar, o sea, que puedan ser bilingües los niños, aunque ellas no sean bilingües, que no tengan esta lengua como lengua nativa, ¿no? Lo importante es poder establecer una comunicación lo más natural posible con nuestro hijo en esa lengua, ¿no? Y cuando pienso en esto, pienso yo misma, por ejemplo, en nuestro hijo, yo le hablo en catalán, ¿no? Y el papá es inglés y le habla inglés, ¿no? Entonces yo cuando el niño era pequeño, cuando nació, yo hablaba en inglés con mi marido y mi inglés era, bueno, bastante desarrollado, yo me comunico bien. Pero te aseguro, Alejandra, que aprendí muchísimo inglés con el nacimiento de nuestro hijo. Todo lo que es vocabulario que se dirige a un bebé, la manera de hablar a un bebé, cosas de bebé, yo no tenía ni idea. O sea que yo no habría podido hablarle inglés a mi hijo, ni que hubiera querido, yo. Pero a ver, hay personas que dominan varias lenguas y dominan muy bien una segunda lengua, pero súper bien, pues perfecto, pueden hablarle al niño y conozco muchas familias que han tomado esta opción y están criando niños bilingües y sus padres no eran nativos en esta lengua y tanto que se puede. No, yo Y creo si no, también, que juega un poco dime aquí el Alejandra. tema que tú decías de ser consistente, ¿no? También, de siempre Sí, sí. dirigirte al peque Sí, en sí, su lengua. sí.
O sea, en la lengua que has Sí, escogido, y además. en la lengua que has escogido, sí, sí, sí. Y que bueno, que al final también hay diferentes alternativas, porque no solo, o sea, no solo se puede conseguir un hijo bilingüe hablando todo el tiempo en esa lengua que has escogido, a lo mejor puedes hacer una cosa un poquito más light, en el sentido de si no te ves hablando siempre esa lengua que no es tuya, puedes escoger momentos del día para hablar en esa lengua. Y, por ejemplo, Qué puedes bueno. escoger momentos de juego, los cuentos que siempre sean en esa lengua, escuchar siempre canciones en esa lengua, priorizar esa lengua en algunas situaciones diarias en lugar de todo el tiempo. Y mira, como ejemplo práctico, hace poco justo hice un taller sobre estos temas de Ujú. bilingüismo, ¿no? Muy a fondo de todo esto. Y un papá me hizo esta pregunta. Él es catalán, habla catalán con su hija. La madre es australiana, habla inglés, viven en Australia. Pero el papá quiere también que su hija hable castellano, como él. Ujú. Él es bilingüe, pero claro, como él tiene el papel de lengua minoritaria, que es el catalán en Australia, claro, tiene que aprovecharlo al máximo para que la niña sea competente en catalán. Entonces, ¿cómo lo hago con el castellano? ¿Cómo la introduzco esta tercera lengua que para mí es importante que la niña también aprenda? Porque yo la hablo perfectamente, ¿no? El papá. Bueno, el papá no puede decir, vale, pues no hablo catalán y hablo castellano, porque entonces va a ir en detrimento del catalán. ¿Cómo Ujú. introduce el castellano? Bueno, pues a lo mejor les seguirá hablando en catalán, pero quizás los cuentos los hará en castellano. Cuando lean cuentos, que sean en castellano o que escuchen canciones en castellano. O también se buscan opciones externas ya, se buscan recursos externos, ¿no? Alguna actividad o algún grupo de familias que sean en castellano, allí en Australia, que seguro que Ujú. pueden encontrar algo, ¿no? Hay comunidades de este tipo en todo el mundo. Buscando Muy se buena idea. encuentra. Sí, así que no siempre es la opción, bueno, yo cambio la lengua totalmente con mi hijo. No hace falta que sea 100%. Y seguro que le estamos dando ese regalo de otra lengua que al menos la va a estar escuchando y va a ser una lengua que ya va a ser familiar y poco a poco probablemente la va a empezar a hablar también. Sí. Súper, muy interesante. Había alguien también de mi comunidad que me preguntaba un poco, y con esto en principio acabaríamos, que si hay Sí. un problema en la adquisición, entiendo, del lenguaje y el peque es bilingüe, ¿dónde se ve esta dificultad? Yo creo que esto a lo mejor, no sé tú cómo lo entiendes, pero lo veo bastante ligado al tema de que hemos dicho de que no empiezan a hablar más tarde, de que no, y de que todo Totalmente. en principio Sí, debería ser pues como si fuera sí. monolingüe. Sí, 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 exacto. Me acuerdo que esta pregunta la comentamos tú y yo, ¿no? Y Ujú. era que también decía que parecía que en principio los niños no tienen dificultad, ¿no? De adquirir las lenguas. ¿Dónde se vería el problema? Claro, esta Exacto. persona que ha hecho esta pregunta, me imagino que a lo mejor tiene buenas experiencias con el bilingüismo. Debe haber visto, o Sí, sí, ellos claro, mismos son de aquí familia, de ¿eh? Barcelona. Mm. Sí, exacto. Y deben haber visto pues que el bilingüismo es totalmente natural y normal y que los niños no tienen por qué tener ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues se vería igual que lo veríamos, como tú acabas de decir, Alejandra, en un niño que solo hablara una lengua. Se vería porque ese niño está empezando a hablar más tarde, no está siguiendo las etapas del desarrollo que se esperan y son las que ya he comentado antes. Los Ujú. niños empiezan a balbucear a cierta edad, ¿no? No sé, 6 meses, 8 meses, Meses. con intencionalidad monolingüe y bilingüe. Lo va a hacer. Si no lo hace, vamos a ver. A los 12 meses, 15, primeras palabras, ¿salen o no salen? Sea monolingüe o sea bilingüe. Pues ya Totalmente. estamos alertas. Hacia los 2 años, que es otro punto muy clave, ¿no? A los 2 años se supone que los niños ya deberían estar diciendo unas 50 palabras o empezando a unir dos palabras para hacer Gracias. frases. ¿No está sucediendo? Pues ahí tenemos un signo que le llamamos de alerta para ver qué pasa. Y puede ser, sí, bilingüe, puede ser bilingüe y está pasando esto. Pues es así como se nota. Es decir, se nota igual como si tuvieras un niño monolingüe. O sea, has de ir notando que las etapas se van cumpliendo, que muchas veces los papás pues no las conocen, ¿no? Pero lo que tú decías también en algún momento, Alejandra, esa intuición de que va bien
o no va bien. Mm. Y también muchas veces, una cosa muy, muy interesante es que los papás dicen que no quieren comparar con los otros hijos. Ay, perdón, con los otros niños, Sí, ¿no? con nosotros. O con los otros hijos también, porque a veces Sí, tienen dos hijos y el segundo, pues si el primero hablaba mucho antes, ya hablaba muchísimo, ¿qué le está pasando, no? Entonces, las comparaciones siempre dicen, bueno, pero no comparemos porque cada niño es un mundo. Y es verdad, cada niño es un mundo, cada niño tiene un ritmo. Pero en realidad comparar a veces es bueno, en el sentido de que nos hagas despertar un poquito la luz, ¿no? Un poquito. No quiero que luego digamos todos tienen que estar al mismo nivel, en absoluto. Pero precisamente el comparar hace que familias digan, me parece que está pasando algo, y que consulten. Y que luego le puedas decir, bueno, pues no, mira, pues no está tan mal, está bien, haz esto como tú decías, ¿no? O sea que sí. aquello de que comparar es malo, no sé hasta qué punto, porque para muchas familias es bueno porque se han puesto en marcha. Yo, Que si yo no creo que hubieran es, podido comparar con nada, dirían, pues no lo sé, no yo sé creo que es nada. bueno siempre y cuando no lo hagamos demasiado explícito para el peque, ¿no? Siempre y Claro, cuando no estemos claro. constantemente recordándole esta No, no, comparación. Pero al peque no se le recuerda nada, no se no se tiene que le hacer dice. nada. Eres tú sola diciendo, a ver, ostras, pues mira, este amiguito habla muchísimo más. Sí, pues, Pues pues bueno, o igual. mi hijo mayor hablaba más. Eso es lo que yo digo, que no está tan Totalmente. mal que haya la comparación, porque es como una referencia. Es como si, es lo de las tablas de desarrollo que tú decías, ¿no? Las tablas de desarrollo, pues los niños están aquí, pero hay niños que están más atrás y niños que están más adelante también, que nos dejamos de hablar de los de más adelante, porque cuando hablamos de tablas y decimos, esta es el average, como si la media, Ujú. y decimos, por eso hay niños que van más atrás, pero también hay niños que van más adelante. Hay Sí, niños que hablan muy bien, ¿eh? A los 2 años y a los 3 sí, hablan y muy tanto. bien. O sea que a veces perdemos también las logopedas, perdemos un poquito la visión de la normalidad, pero de la Sí, normalidad buena, de los que van más avanzados, que también existen. Claro, ¿no? sí, 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 Bueno, nada, lo que quiero totalmente. decir es que es bueno tener una referencia, y eso siempre lo digo, es bueno tener una referencia. Luego ya iremos viendo, no hace falta alarmarnos ni agobiarnos, pero tener una referencia es importante para saber de dónde partimos. Para mí, no sé. Totalmente. Estoy muy de acuerdo, Estela. La verdad es que me ha parecido, bueno, me he llenado la libreta de apuntes, Ay, Alejandra, he aprendido un montón. Creo que por aquí también daban las gracias por aquí, que había sido muy promedio. Ay, didáctico. mira, Maritere está por aquí. Yo es que no he mirado quién hay, pero conozco, ¿eh? Conozco algunas Los tengo personas por y aquí. tanto que Ah, conozco pues. nombres por aquí. Os reconozco a las que estáis aquí Alessandra está aquí. Perdonad que no he mirado, pero están algunas de mis familias por aquí. Qué guay, pues eso es Sí, sí, sí. genial. Yo la verdad es que te Sí, sí, agradezco un sí. montón toda la información que nos has dado, me parece súper valiosa para las familias, para las profesionales también que puedan verlo. Y bueno, y ya sabes que estás invitada al podcast. Gracias, gracias, muchas gracias. Espero que esta no sea la última vez que hablemos y pues nada, eso que muchísimas gracias, que he pasado un muy buen rato y he aprendido un montón. Igualmente, muchas gracias a ti por invitarme, te lo digo de verdad otra vez. Y bueno, adelante con tu proyecto, Alejandra, que hoy tú no estás Gracias. hablando de lo tuyo, pero súper interesante e importante, que va a ser un poco también esto, Sí, divulgar, que las familias tengan la sí, información, ¿verdad que sí? Y que sí, sí, tengan, sí, que esa es la tengan idea, que también ellas puedan herramientas. tenerla. Sí, sí. Vale, Alejandra, Para que el pues ya hablará pase a la historia, ¿no? que me gusta mucho que tú también lo tienes. Yo también tengo unos posts que van de esto, del ya hablará. No, ya hablará, bueno, sí, esperemos que sí, pero no nos tenemos Pero que mientras quedar con tanto, ¿no? brazos cruzados. Exacto, muy Exacto. bien. Sí, sí, no sé. Vale, pues Pues bueno, cuando quede guardado en el directo también, a lo mejor pueden dejar alguna pregunta ya que quedará en el post, digamos, que podemos totalmente responder y también. exacto. Yo voy a intentar que quede todo bien grabado y entonces nosotras pues abiertas a cualquier pregunta. Si más adelante alguien lo ve, pues contestaremos Muy bien, encantadas. muy ¿Vale? bien. Un Que vaya abrazo muy muy bien, fuerte. Alejandra. Que tengas una Igualmente. buena tarde. Adiós Adiós, gracias. familias. Adiós. Adiós. Adiós, familias. Adiós.